Vale, pues si os parece, pues vamos a comenzar. Ya habéis visto que estamos grabando la reunión para que lo sepáis todos. Y bueno, vamos a comenzar este webinar sobre el hidrógeno verde y sus aplicaciones en esto. Entonces, lo primero de todo, como siempre, me gustaría agradecer siempre la asistencia de todos vosotros, los participantes, que todo esto lo hacemos por vosotros, para que os llegue la información lo máximo posible por vuestro interés en bueno, pues en la información y la comunicación que nosotros damos. O sea que muchísimas gracias por seguir confiando en estas series de webinars, pues para seguir poniéndoos y manteniéndoos al día, ¿vale? Luego, en esta nueva edición de webinar, pues tenemos la novedad de que es un webinar que lo hemos realizado de forma conjunta con la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética, a la que quiero agradecer públicamente el esfuerzo y el cariño que ha tenido a la hora de realizar pues este webinar conjunto con la Asociación de Ingenieros de Energía, ¿no? Entonces, de la mano de Guillermo Escobar, que se ha comportado como buen amigo y compañero siempre, o sea que muchísimas gracias a toda la plataforma y en especial a su coordinador, a Guillermo Escobar, por bueno, pues ese esfuerzo en el que estamos seguros de que esto, pues a cuanta más gente lleguemos y cuanta más mejor información divulguemos sobre los campos comunes que nos unen, pues seguro que mejora. Así que bueno, muchísimas gracias. Le voy a dar paso ahora mismo a Guillermo para que nos hable un poquito sobre la plataforma tecnológica española de eficiencia energética, que nos la presente un poco para aquellos que no la conozcáis y bueno, podamos tener una reseña. Así que, Guillermo, cuando quieras, tienes unos minutitos. Muchas gracias, Alberto. Sí, no, voy a dedicar muy poco tiempo. Solamente, pues, para los que no nos conocen, deciros que la plataforma de tecnológica de eficiencia energética es una organización que no tiene ánimo de lucro y que lo que persigue es promocionar y potenciar la I+D energética o la innovación, porque si las cosas no llegan a término, no hacemos nada. La investigación, el desarrollo y la innovación en eficiencia energética y en temas colindantes, ¿no? Y hacemos muchas actividades, entre ellas uno de nuestros objetivos es conectar un poco el tejido español de ciencia, tecnología e innovación con las administraciones, es decir, poner en contacto a la administración con la gente que investiga y con la gente que innova en el ámbito de la eficiencia siempre. Eh, Intentamos promocionar y facilitar esos proyectos de I+D, para lo cual, pues, entre otras cosas, realizamos documentos de prospectiva tecnológica para que los centros tecnológicos puedan preparar sus agendas estratégicas o prepararse para desarrollar lo que viene o lo que parece que es interesante. Hacemos jornadas de diseminación tanto de nuevas tecnologías como de tecnologías que están en desarrollo y que parece que son interesantes, y también sobre ayudas para proyectos de I+D, porque hoy por hoy en España, pues si no hay ayudas tanto del propio Estado español o de comunidades autónomas o de la Comisión Europea, pues es muy difícil que se puedan financiar proyectos de investigación y desarrollo. Y otra cosa que hacemos y que cada vez más es tratar de transmitir a la sociedad en general pues estas tecnologías incipientes que ya empiezan a funcionar, y este es uno de los casos, el tema del hidrógeno. Y bueno, pues nos ha interesado siempre el hidrógeno, pero el año pasado preparamos un documento, una iniciativa tecnológica prioritaria relacionada con el hidrógeno, con el uso y la producción de hidrógeno en el sector de la industria, ¿no? Y los beneficios que tenía no solo por la mera descarbonización del uso del hidrógeno, sino por la eficiencia energética que nos puede traer el hidrógeno a procesos, en principio industriales, que es donde tienen más problemas para descarbonizar y para desplazar los combustibles fósiles, pero bueno, que puede ser extensible a otros sectores. No me extiendo más y te devuelvo la palabra, Alberto. Muchísimas gracias a todos. Pues nada, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias por la presentación de la plataforma, para que nos quede claro lo que es y lo que funciona, etcétera. O sea que muchísimas gracias. De la misma forma, pues voy a hacer una breve presentación igual de la Asociación de Ingenieros de Energía, para aquellos que no nos conozcáis. Pues la Asociación de Ingenieros de Energía, el capítulo español, corresponde al capítulo español de una asociación internacional que está en todo el mundo
y tiene diversos capítulos por todas partes del mundo. En el caso de España, pues estamos aquí como los representantes de esta asociación, ¿no? Donde nos reunimos de forma personal, no empresarial, sino de forma personal, cada uno vamos como personas en esto, tanto en España como en todo el mundo, pues todos aquellos ingenieros que estamos y que tenemos pues alguna inquietud en el campo, inquietudes profesionales en el campo energético. De esa forma, pues se han ido desarrollando adicionalmente las distintas certificaciones profesionales que van surgiendo por, bueno, pues casi todas las partes del mundo, ¿no? Las certificaciones CEN, CIMVP, REP, CEA, por todos conocidos en este campo, ¿no? Somos más de 25.000 miembros en todo el mundo y tiene una grandísima ventaja siempre, que siempre me encanta llevarla, pues que en cualquier momento estás en cualquier reunión en cualquier parte del mundo y te encuentras que es un CEM, es un CEA, es un CMVP, es un REP, e inmediatamente entablas contacto con él, sabes de qué idioma estás hablando y entablas una relación buenísima instantáneamente, porque el rollo, digamos, que tiene la asociación es una línea muy personalista, entonces todo el mundo, la verdad, que viene con muy buena gana de colaborar y ayudarse en cualquier campo de la ingeniería energética, en su campo genérico, ¿no? No quiero tampoco robar mucho más tiempo a los ponentes y desde luego pues voy a dar paso ahora pues a darles el gran agradecimiento que tenemos siempre hacia nuestros speakers, hacia nuestros ponentes de hoy, que bueno, pues sin su esfuerzo pues no podríamos transmitir pues esta parte de conocimiento que siempre nos parece fundamental, el estar al día y el estar en la última onda sobre las tecnologías que se van tratando en cada caso, ¿no? En este caso, pues les agradezco personalmente tanto a Esperanza Montero como a Javier Cervera pues su participación en este webinar, ¿vale? Voy a presentar a los dos ponentes para que sepáis todos quiénes son y con qué clase de gente de gran nivel estamos hablando y que les podamos sacar luego pues todo el jugo y todo el partido a su conocimiento, ¿no? Por un lado, Esperanza Montero Díaz es ingeniera química y máster en energías renovables, pilas de combustible hidrógeno. Tiene 7 años de experiencia en el sector del hidrógeno, primero como research en el INDEA Energy y después en Ariema Energía y Medio Ambiente como Green Hydrogen Energy and Business Developer. Actualmente Esperanza es Product Manager de hidrógeno y transición energética en carburos metálicos, Group iProducts, liderando las estrategias de marketing para el hidrógeno en el sur de Europa. Y por el lado de Javier, pues Javier Cervera Alonso, tiene 15 años de experiencia en el sector de energía, 13 de ellos en la Utility de Naturgy en distintos cargos y actualmente es miembro del Comité de Expertos de la Agencia Sectorial de la Industria del Hidrógeno Española, responsable de transición energética en la Naviera Balearia, director de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales en Genia Global Energy y vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Energéticos Española, cofundador de Sapiens Energía, que es una cooperativa de creación de comunidades de energía renovable. Estos son nuestros dos ponentes. Muchísimas gracias a los dos ponentes de hoy por su esfuerzo y su trabajo y estoy seguro de que nos van a transmitir pues, una gran webinar para el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿os parece? Empezaremos con Esperanza para que nos vaya haciendo una presentación de su exposición y posteriormente, cuando acabe también Javier, le daremos paso a Javier y luego posteriormente pues a todos los invitados podéis ir apuntando las preguntas si queréis en el chat o las podéis apuntar en un papel y luego cuando acabemos pasaremos a una ronda de preguntas para que bueno, los que nos dé tiempo y los que tengáis alguna inquietud pues podáis hacérselo a nuestros dos invitados, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y le doy la palabra a Esperanza ya. Muchas gracias, Alberto. Comparto mi pantalla. Decidme, por favor, si lo veis. Sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, primero agradeceros tanto a ti, Alberto, como a Guillermo por la invitación para participar en el webinar. Y nada, gracias a vuestra invitación, pues voy a comentaros sobre hidrógeno verde, qué es el hidrógeno verde, cómo se produce y cómo se distribuye. Para comenzar, quería empezar hablando por quiénes somos, quiénes Carburos Metálicos.
Carburos Metálicos es un fabricante de gases industriales que se fundó en 1897 y desde 1927 comenzamos a producir hidrógeno mediante la planta que teníamos instalada en Berga. Tenemos 14 plantas de envasado, 12 plantas de producción y 2 laboratorios de gases de alta pureza. En 1995, Carburos Metálicos entró a formar parte del grupo empresarial Air Products, que tiene base central en Estados Unidos y es el mayor fabricante de hidrógeno a nivel mundial y tiene más de 750 plantas de producción de gases industriales en general a nivel mundial. Fuimos el primer proveedor de hidrógeno desde 1975 con el primer licuador de hidrógeno en la NASA. Operamos y somos propietarios de más de 80 grandes plantas de hidrógeno y como el sector del hidrógeno inicialmente como gas industrial ha estado dedicado hacia industria química y refinerías, pues es el principal destinatario del hidrógeno que producimos. Y desde 1993, porque realmente esto del hidrógeno no es algo tan nuevo, del hidrógeno para movilidad, nosotros tenemos estaciones de repostaje en más de 20 países, más de 250 plantas, 50 estaciones de repostaje desde 1993. Y aquí me gustaría destacar principalmente que por nuestro conocimiento en estaciones de repostaje tenemos más de 50 patentes y es uno de nuestros principales objetivos el hecho de poder transmitir ese conocimiento a todo el sector de movilidad para tener estaciones de repostaje ya a día de hoy disponibles para el mercado, para poder empezar a hacer pilotos desde ya y no tener que esperar hasta 2030 para hacer realidad lo que queremos, que es la transición energética. Como os comentaba, bueno, somos expertos en ofrecer soluciones en hidrógeno para movilidad, tanto desde la producción del hidrógeno como la distribución y el almacenamiento y las tecnologías de estaciones de repostaje. Y yendo al tema que nos compete en la presentación, lo primero que tenemos que empezar a conocer es el porqué del hidrógeno. ¿Por qué necesitamos hidrógeno para la transición energética, para la descarbonización de todos los sectores? El hidrógeno es la sustancia más común del universo, sin embargo, en casi todos los lugares no podemos encontrarlo de forma en solitario, sino que siempre está asociado a otras moléculas. Puede ser producido a partir de diferentes fuentes de energía, ya sea a partir de fuentes fósiles o a partir de fuentes renovables, como vamos a ver más tarde. Pero la principal objetivo que tiene es que la principal ventaja que tiene es que no produce emisiones de efecto invernadero en su uso final, es decir, en los vehículos con pila de combustible no tendríamos ningún tipo de emisión. Eso sí, dependiendo del método de producción que estemos utilizando, sí que podríamos tener emisiones de efecto invernadero. Una de las principales ventajas que tiene es que tiene una mayor densidad energética que las baterías y esto significa que a un vehículo con igual peso, el vehículo de hidrógeno propulsado por hidrógeno puede permitirte una mayor autonomía. El hidrógeno puede almacenarse de diferentes formas, como vamos a ver más tarde también en la distribución del hidrógeno, ya sea en forma líquida, gas o en otros vectores energéticos. Se puede transportar y exportar a otras ubicaciones alrededor del mundo y es igual o más seguro que otro combustible fósil. Y esto es un tema que siempre suele salir y es que el hidrógeno es peligroso. El hidrógeno es peligroso, sí, efectivamente, porque es un combustible y cualquier combustible entraña ciertos riesgos, pero está demostrado que en diferentes estudios, por ejemplo el Hyundai Nexo ha conseguido pasar con una nota de 5/5 el certificado de Euro NCAP. Por lo tanto, está demostrado que realmente no existen unos riesgos añadidos por el hecho de utilizar el hidrógeno. Siempre habrá que tener en cuenta las medidas adecuadas para su uso, para tener la seguridad suficiente, pero con eso no se necesitaría ningún añadido extra, ni tenemos que tener ningún problema ni peligro por ello.
Se puede fabricar de forma limpia usando agua, como vamos a ver más adelante en los métodos de producción de hidrógeno. Y por último, comentar que es capaz de proporcionar energía a todas las partes de la economía, es decir, a todos los sectores. Y lo más importante es que el hidrógeno es un vector energético, porque en sí mismo no es una fuente de energía, sino que en la mayoría de las ocasiones, como vamos a ver ahora, necesita una fuente energética para producirlo. Y para poder hablar de hidrógeno verde como tal en la presentación, os quería hablar de los diferentes tipos de hidrógeno, porque atendiendo a diferentes entes públicos a nivel mundial, estamos encontrándonos con diferentes opciones de cómo denominar al hidrógeno. Por una parte, desde la TCP de hidrógeno de la Agencia Internacional de la Energía, el funcionamiento que siguen es diferenciar el hidrógeno por colores en base a el origen del hidrógeno y al método de producción que utilicen. Así lo diferencian en dos partes. Por una parte, el producido a partir de fuentes fósiles y el producido a partir de fuentes no fósiles. El hidrógeno producido a partir de fuentes fósiles podría considerarse el hidrógeno negro, que es a partir de carbón mediante gasificación, el hidrógeno marrón, utilizando como fuente de producción lignito y el método de producción gasificación también, hidrógeno gris, que es el que más conocemos, que es como método de producción gas natural y como método de producción reformado de metano y como fuente de producción gas natural, el hidrógeno azul, que sería igual que el hidrógeno gris, pero capturando y almacenando el CO2 que obtenemos. De esta manera no emitiríamos CO2 a la atmósfera, por lo tanto no sería hidrógeno gris. El hidrógeno turquesa, que es a partir de fuentes de gas natural también, y como método de producción pirólisis, aquí no se emite CO2, sino que el carbón se obtiene de forma sólida, por lo tanto no hay emisiones y por eso no sería gris. Y respecto a al hidrógeno producido a partir de fuentes no fósiles, tendríamos el hidrógeno amarillo, que es utilizando electricidad de red y como método de producción electrolisis, que este hidrógeno será tan renovable o no renovable en función de la electricidad que estemos utilizando, es decir, será diferente en función del país en el que nos encontremos, el tipo de fuentes energéticas que utilice. El hidrógeno morado o rosa, que es a partir de electricidad nuclear, también por electrolisis. El hidrógeno verde, que es el que nos compete en esta presentación principalmente, que es a partir de energías renovables y como métodos de producción, electrolisis o reformado de biometano, gasificación de biomasa o otros métodos que están actualmente en I+D. Y por último, quería destacar un nuevo color del hidrógeno que ha salido muy recientemente por la Agencia Internacional de la Energía y es el hidrógeno blanco. Y es que se han encontrado bolsas subterráneas que contienen hidrógeno natural en un 98% en Mali. ¿Vale? Esto es algo súper extraordinario y circunstancial, no es algo que nos vayamos a encontrar de forma habitual, por eso decimos siempre que el hidrógeno es un vector energético, porque normalmente hay que producirlo a partir de otras fuentes de energía, pero sí que ha entrado a formar parte de estos colores del hidrógeno que nos plantea la Agencia Internacional de la Energía. Sin embargo, como os comentaba al principio, dependiendo de la institución, la forma de denominar el hidrógeno es de una manera o es de otra. De ahí que desde la Unión Europea, a través del proyecto Certify, que es un proyecto que perseguía establecer las bases para una directiva de certificación de origen de hidrógeno,
atiende a otra forma de denominar al hidrógeno, que es hidrógeno no renovable, hidrógeno bajo en carbono e hidrógeno renovable, ¿vale? Os he indicado en la presentación cuáles serían hidrógeno no renovable, hidrógeno bajo en carbono e hidrógeno renovable, y principalmente tener en cuenta que hidrógeno bajo en carbono sería el hidrógeno azul, que es a lo que estamos más acostumbrados, el hidrógeno turquesa, porque no hay emisiones de CO2 directas, sino que son carbón sólido, y el hidrógeno morado rosa a partir de nuclear. Respecto a hidrógeno renovable, sería el hidrógeno producido a partir de electrolisis reformado de biometano o gasificación de biomasa, y el hidrógeno natural. Y el más relevante, que es lo que comentaba, el proyecto Certify dice que será tan verde o tan gris el hidrógeno como lo sea su red eléctrica. Es decir, no será igual, por ejemplo, en Francia, que tienen muchísima más nuclear, que aquí en España, ¿vale? Entonces, explicado un poco cuáles son los diferentes colores del hidrógeno, en la presentación me he querido centrar en el hidrógeno verde, que es en el que nos compete y el que queremos promover para la transición energética y para la descarbonización a 2050. Pero respecto a la cadena de valor en general, seguimos teniendo reformado de metano, en el que podemos, mediante captura de CO2 y almacenamiento, tener un hidrógeno bajo en carbono que también pueda contribuir a esa descarbonización. Y otro punto interesante que quería comentar era la producción de amoníaco verde a partir de hidrógeno verde, que voy a explicar también más adelante, y posteriormente, en una etapa de craqueo, lo que haríamos sería disociar el amoníaco otra vez en nitrógeno e hidrógeno, y este hidrógeno sería de origen verde si la fuente inicial de producción de hidrógeno es verde. Respecto a la electrolisis, ¿qué es la electrolisis? La electrolisis es la disociación de la molécula de agua en oxígeno e hidrógeno utilizando agua y una corriente eléctrica. Existen diferentes tipos de electrolizadores, y los más relevantes o los más en estado comercial, por así decirlo, serían los alcalinos, los PEM y los SOEC. La tecnología alcalina es de baja temperatura, al igual que la PEM, y tiene un electrolito líquido que suele ser de en torno al 20-40% de hidróxido de potasio, generalmente suele contener como electrolito. Es una tecnología muy madura, que lleva muchísimos años en el mercado realmente, y por ese motivo es más económica en la actualidad. Aunque también cabe destacar que, como es más madura, el recorrido que puede tener para disminución de precios es menor. Respecto a la tecnología PEM, es también de baja temperatura, como comentaba antes, y el electrolito es un polímero sólido, típicamente nafión. Las principales ventajas que tiene es que tiene un alto rango de operación, que esto es algo muy positivo a la hora de acoplarlo con fuentes renovables como fotovoltaica o eólica. Y otra de las ventajas que tiene es que es más compacto, ya que normalmente se suelen ofrecer los fabricantes de electrolizadores, la tecnología PEM se suele ofrecer de forma containerizada, mientras que los electrolizadores alcalinos requieren de una mayor obra civil. Por último, la tecnología SOEC es una tecnología de alta temperatura, entre 700 y 1000 grados, y utiliza materiales cerámicos como electrolito. Tiene una menor madurez, existen muy pocas empresas a nivel mundial que la comercialicen, y tiene un mayor coste. Esta tecnología todavía necesita más progresión y más D para llegar a los niveles que se encuentran ahora mismo la tecnología alcalina y la tecnología PEM. Algo muy importante a destacar sobre la electrolisis en general, y es que, como bien decía antes, se necesita agua para su producción.
por cada kilo de hidrógeno que se produzca se necesitan 9 kilos de agua. Esto inicialmente puede parecer que es mucho agua el que se necesita, pero si realmente nos ponemos a pensar en la cantidad de agua que se desperdicia habitualmente o en la cantidad de agua que se utiliza para regar campos de golf o cualquier otro tipo de utilización, realmente no es tanta cantidad de agua la que estaríamos destinando para la producción de hidrógeno, por lo tanto no iba a entrar en conflicto con tener suficiente agua para poder utilizar en nuestras casas. Por otra parte, también quería destacar, porque normalmente siempre se habla de la electrólisis como método de producción de hidrógeno verde, pero sin embargo también existen otras formas de producción de hidrógeno verde que son muy viables y muy posibles para poder realizar en cualquier país, de hecho. Porque a partir de biogás, de fuentes de desechos de actividades agrícolas, se puede producir biogás en un digestor anaerobio y a través de una serie de membranas se puede purificar este biogás para obtener biometano que podría ser utilizado como combustible en un reformado de biometano, es decir, se podrían utilizar plantas que tenemos actualmente de reformado de metano para producir hidrógeno renovable o hidrógeno verde. En este caso, en Air Products tenemos en ejecución un proyecto, una granja de transformación de biogás a hidrógeno en Shikaoi, en Japón, y el principal destino del hidrógeno que se produce allí es para el suministro de buses y carretillas elevadoras a 350 bares y de coches a 700 bares. Por otra parte, como os comentaba antes del amoníaco verde, quería adelantarlo antes para comentarlo bien ahora, y es que para la producción de hidrógeno a largas distancias, como vamos a ver en la siguiente diapositiva sobre distribución, realmente transformar el hidrógeno en otro vector energético más sencillo de transportar, como es el amoníaco, es una solución económicamente viable más que transportar hidrógeno comprimido a largas distancias, y por ello hay que centrarse en dónde se encuentren las mejores ubicaciones de producción de hidrógeno a nivel mundial. Por ejemplo, en Arabia Saudí sería una de estas zonas, y por ello desde Air Products tenemos en desarrollo un proyecto que estará listo en 2025 de producción de amoníaco verde a partir de solar y eólica, una planta ASU en la que se produce nitrógeno y un electrolizador en el que se produce hidrógeno. De esta manera, mediante la reacción Haber-Bosch, se produciría amoníaco verde que podría ser distribuido a cualquier lugar del mundo, siendo un hidrógeno verde. Y la relevancia de este proyecto es su tamaño, pues es uno de los proyectos de producción de hidrógeno más grandes a nivel mundial, y es que el objetivo es producir 650 toneladas de hidrógeno renovable. Respecto a las perspectivas a futuro del hidrógeno, quería comentar con vosotros este mapa que presentó la Agencia Internacional de la Energía en el año 2019 y en el que se observa muy bien la estimación de el posible precio del hidrógeno siguiendo las tendencias que se esperan, es decir, de una reducción del CAPEX del electrolizador, al igual que de la eólica y la fotovoltaica, del precio de la energía, que es algo muy importante en el precio final del hidrógeno por electrolisis, y para ello es muy importante la región, porque no será igual de barato o de caro la producción de electricidad a partir de fotovoltaica o eólica en función del lugar en el que nos encontremos. Así, por ejemplo, se estima que los principales países en los que más barato será la producción de hidrógeno serán Chile, el sur de África, China,
Australia y la zona del norte de África, Arabia Saudí. Como vemos, aquí en España sí que tenemos unas condiciones muy buenas, pero hay otras ubicaciones en el mundo que nos van a superar, pero a nivel europeo España sería de los lugares más idóneos para poder producir hidrógeno y después exportarlo. Este mapa, como os decía, es de 2019 y, sin embargo, teniendo en cuenta los avances que ha habido en este último año y medio, en este boom del hidrógeno que estamos viviendo, hemos visto cómo las tendencias están cambiando y las últimas noticias indican que la producción o sea, el coste del hidrógeno podría disminuir aún más hasta aproximadamente €1 el kilo, y esto se debe a las altas expectativas y sobre la demanda que va a haber de este hidrógeno. Por lo tanto, a mayor industrialización, mayor fabricantes de electrolizadores, por ejemplo, pues los costes del hidrógeno se podrán abaratar. Respecto a la distribución de hidrógeno, lo que os quería comentar y que también os he avanzado un pelín antes es que lo más importante es tener en cuenta la distancia a la que tenemos que transportar el hidrógeno, porque al final la opción que seleccionemos para transportar el hidrógeno será diferente, así como la forma en la que esté este hidrógeno para su transporte. Si estamos hablando de cantidades muy grandes de hidrógeno a transportar en distancias cortas, medias, la principal opción será transportar hidrógeno por tubería. Si estamos hablando de cantidades más pequeñas de hidrógeno a transportar, lo más óptimo será transportarlo por carretera, ya sea de forma comprimida, de forma líquida o en sus vectores energéticos, ya sea amoníaco o líquidos orgánicos, que posteriormente necesitará una etapa de craqueo o de volver a convertir ese producto en hidrógeno. Y si estamos hablando de largas distancias, las opciones más óptimas serán realizar ese transporte por barco, principalmente en forma de amoníaco, de hidrógeno líquido o de líquidos orgánicos, pero en ninguno de los casos estaremos hablando de hidrógeno comprimido. Aquí, y ya para ir acabando, os quería comentar la producción anual presente y futura que se estima de la producción de hidrógeno. Como podéis observar, actualmente estamos hablando de que la producción de hidrógeno es de 87 megatoneladas de hidrógeno y, sin embargo, se espera que para 2050 se multiplique por 6 la cantidad de hidrógeno producido y, por tanto, demandado por diferentes sectores. Y como se observa en la tabla, actualmente en 2020 lo que tenemos es principalmente fuentes fósiles y progresivamente tenderá a disminuir, y en contraposición la producción a partir de fuentes renovables irá aumentando progresivamente hasta cambiar esas perspectivas, superando la producción renovable a la producción no renovable. Y respecto al consumo de hidrógeno, y aquí no quiero entrar mucho en detalle porque es tema de mi compañero Javier Cervera, actualmente decir que en los usos son refinería e industria, y sin embargo observamos como para 2050 esto va a cambiar drásticamente, ya que las principales aplicaciones del hidrógeno serán el transporte y la electricidad, junto con continuar en la industria, obviamente. Por último, hablando en términos de distribución, quería comentar que no solo se trata de distribuir este hidrógeno, sino de también dar ese suministro mediante estaciones de repostaje para la parte de hidrógeno en movilidad. Se podrá, dependiendo del interés y de la ubicación, será más interesante tener una producción in situ o tenerla descentralizada. Y necesitaremos un
una estación de repostaje que requiere de diferentes equipos, que no voy a entrar en materia porque no nos da tiempo, para suministrar el hidrógeno a la presión requerida en estos vehículos, ya sea de 350 bares para vehículos pesados y autobuses, o para 700 bares para vehículos ligeros. Y por último, quería aprovechar la ocasión para enseñaros un suministro de hidrógeno. Actualmente en Carburos Metálicos estamos suministrando el hidrógeno a un autobús de alsa propulsado por hidrógeno que está circulando actualmente por la ciudad de Oviedo, y os quería enseñar el suministro de este hidrógeno. Esperanza, no se oye el audio, no sé si tiene audio. No, Ah, realmente es música, o sea que no os preocupéis. vale, perfecto, perfecto. No es por si acaso, no, perdón. Yo sí que lo oigo, pero, pero nada, es música ya. Ya está, ahora sale el autobús por la ciudad y ya. Vale. Bueno, pues con esto nada, ya terminar mi presentación, y simplemente como principal conclusión de la presentación, comentar que la clave del hidrógeno es que es un vector energético capaz de interconectar redes, tanto la red de calor como la red de electricidad, como servir como combustible para transporte y como materia prima para industria. Por lo tanto, es un vector energético clave para la descarbonización energética y para la sostenibilidad en el planeta. Por lo tanto, es una solución que tenemos que tomar, y el hidrógeno no es el futuro, ya es el presente, como os he enseñado con el vídeo, y por ello nosotros desde Carburos Metálicos ya podemos ofrecer hidrógeno renovable para demostrar que esto es así. Muchas gracias y nada, ahora pasamos a la presentación de Javier Cervera, y si tenéis cualquier duda después comentamos. Gracias. Muchas gracias, Esperanza. Y pasamos entonces ahora a la presentación de, como bien has dicho, de Javier Cervera, ¿vale? Pues Javier, cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Esperanza también, fenomenal presentación. Agradecer a la AE, en la cual participo, y agradecer a la plataforma también, Guillermo, esta oportunidad para poder contar en este ratito las experiencias que llevo viendo yo llevo año y medio trabajando en esto del hidrógeno, así que os voy a compartir pantalla e intentar contar un poco las aplicaciones donde está apareciendo inicialmente esto del hidrógeno, ¿no? ¿Veis la pantalla, verdad? Vale, perfecto. Tecnologías del hidrógeno. Esto no es tan nuevo como parece, ¿vale? Aquí veis ya centrales de generación de electrólisis, donde la energía eléctrica venía de plantas hidráulicas, que generaba esta electrólisis este hidrógeno por electrólisis para hacer el amoníaco y hacer fertilizantes, ¿vale? Aquí veis unas cuantas plantas. También, si nos damos cuenta, hace justamente 100 años teníamos unas instalaciones que gasificaban el carbón y generaban un gas, un syngas, que como veis aquí, voy a sacar el puntero para mostrar mejor, como veis aquí tenía ya un porcentaje bastante elevado de hidrógeno, y el resto de cosas era metano, gas natural y otros gases. La evolución 100 años más tarde es que este es el tipo de plantas ahora para producir un hidrógeno, en este caso verde o renovable, donde en vez de guardar en estos grandes gasómetros ese gas,
En este caso de mezcla, lo que hacemos es comprimirlo y guardarlo en depósitos a presión. Utilizamos energía renovable, 100% hidrógeno puro, no mezclado como el que aparecía aquí hace 100 años, y básicamente cero emisiones, y no las altas emisiones que se producían al reformar por gasificación el carbón con el CO2 que emitíamos a la atmósfera. Con lo cual, esta ha sido la evolución desde la gasificación del carbón, la electrólisis que ya apareció hace prácticamente 100 años, el reformado de gas natural, que se produce o es el que actualmente se utiliza para el 95% del hidrógeno producido en el mundo, y ya ha aparecido la tecnología de la electrólisis de hace prácticamente 10 años. Vemos que ya el Apolo 11 utilizó el hidrógeno, tenía 3 pilas de combustible, el cohete o la nave donde se desplazaban para llegar a la Luna. Aquí vemos las pilas de combustible y aquí abajo tenemos 2 depósitos, uno de hidrógeno líquido para almacenar más cantidad en el mismo volumen y otro de oxígeno líquido, puesto que cuando llegas al espacio, como no tienes aire, necesitas introducir el oxígeno y llevártelo a bordo para hacer la reacción de oxígeno e hidrógeno en la pila de combustible y producir la electricidad que necesitamos a bordo. El Apolo 13 sufrió el perjuicio de reventar depósitos de oxígeno, con lo cual, como no tenía uno de los 2 componentes para hacer funcionar la pila de combustible, se quedó sin electricidad, tuvieron que apagar todo lo que había a bordo y regresar en condiciones bastante penosas los pobres astronautas y tener que no cumplir el objetivo de pisar la Luna. Actualmente vemos ya que el actual cohete que va a sustituir los transbordadores de la NASA está utilizando motores a reacción de hidrógeno. Aquí vemos unas pruebas de hace un par de meses. Esto obviamente es vapor de agua, ¿vale? Esto es un poco la reseña de la tecnología y cómo se ha aplicado el hidrógeno. No es algo tan novedoso, sino que venimos arrastrándolo de hace un tiempo. Una de las aplicaciones del hidrógeno es intentar inyectarlo en las redes, ya sean gasistas o generar redes de hidrógeno puras, ¿vale? Igual que los gasoductos, pero que transportarán solo la molécula de hidrógeno. Existen varios proyectos ya en España. Uno de los más novedosos es el proyecto Green Highland, donde nos encontramos varias de las empresas, ¿vale? Es un consorcio importante donde vamos a demostrar en Mallorca distintos usos de la generación de un hidrógeno renovable que se va a generar básicamente con 3 plantas fotovoltaicas en autoconsumo directo, una de ellas a través de la red y con los excedentes, acumulando el hidrógeno en depósitos que se genere de este electrolizador de 10 megavatios y, en uno de los casos, transportándolo de forma comprimida para repostar autobuses de la MT de Palma de Mallorca, y otra generando un corto hidroducto que llegará a otro punto de repostaje en el aeropuerto y que llegará a un punto, a una estación de regulación de medida donde se inyectará y se mezclará con el gas natural. Este gas mezclado con un porcentaje de hidrógeno y una parte de garantías de origen renovable correspondiente a esa energía del hidrógeno renovable que hemos inyectado, la podrán disfrutar cualquier usuario de la red gasista de toda la isla de Mallorca, ¿vale? Con ese certificado dirá: yo estoy descarbonizado un 10% en el uso de este gas mezclado con hidrógeno que está llegando a mi equipo de consumo. Aquí lo veis en otra forma de esquema, pero básicamente es lo que os he explicado, ¿vale? Con lo cual aquí es fácil, generamos energía renovable con el uso del agua, la separamos por hidrólisis, electrólisis, generamos el hidrógeno y lo podemos inyectar en la red gasista con unas mezclas que actualmente la normativa española limita a un 5%, pero que se ampliará previsiblemente al 10 o incluso en pocos años al 20%, con lo cual la red gasista pasa a ser una infraestructura que sirve para transportar, además de gas renovable, biometano o biogás, que es homólogo al gas natural, permite otros gases como el hidrógeno. En este caso, obviamente, inyectaremos hidrógeno renovable, ¿vale? También reseñar que los grandes transportistas de Europa se han puesto de acuerdo en hacer una planificación de hidroductos, transporte de hidrógeno puro, porque obviamente si lo inyectas en una red gasista, lo que tienes a la salida es una mezcla de gases. Eso no puedes utilizarlo en un punto de repostaje de carburos metálicos para recargar autobuses, ¿vale? Porque no es hidrógeno puro. Pero los grandes transportistas sí que quieren hacer grandes ramales para transportar el hidrógeno que se generará por Europa. Un proyecto a 2030, 35 y 40 con una planificación donde nos explican que transformar algunos de los gasoductos actuales de transporte no es nada caro y adecuarlos a que transporten solamente hidrógeno. Aquí tenéis la planificación. En 2030, 2 ramales importantes en la costa levantina, conectando puertos, conectando
Azulejo, sector del azulejo importante en consumo gasista y llegando a sectores del textil y el juguete en la provincia de Alicante, y el ramal del centro pasando por Madrid y creo que acabando en Puerto Llano, si no me equivoco. Se ampliará, estos azules son gasoductos que se reformarán para ser hidroductos puros, 5 años más tarde se ampliarán esos gasoductos a hidroductos y se construirán estos amarillos nuevos para empezar a entrelazar esta red mallada, para acabar en 2040 con una red de transporte de hidrógeno puro bastante interesante y ya parecida en volumen a la actual red de transporte de gas que tenemos en el sistema ibérico. ¿Cómo podemos transportar también el hidrógeno? Pues por buque. Por buque hemos visto que nos ha contado Esperanza el tema de la amonia, es una de las formas de transportar el hidrógeno, pero hay un proyecto interesante en Australia con Japón en el cual intentan transportar hidrógeno de forma demostrativa con un pequeño barco, ¿vale? Lo que realizan es, en una mina de carbón, gasifican ese carbón. De momento no está capturando el CO2, con lo cual se emite a la atmósfera, pero estos primeros años la demostración que quieren es el transporte en barco del hidrógeno. Mueven el hidrógeno generado de forma comprimida en camiones 150 kilómetros hasta la costa de Australia. Ahí lo licuefactan, lo llevan a menos 253 grados para meterlo en un depósito de barco y tener más energía en el mismo volumen, ¿vale? Estas son las fases. Y este es el barco ya está prácticamente construido. Cuando se rellene el hidrógeno líquido hasta 1.250 metros cúbicos, navegará 9.000 kilómetros hasta la costa sur de Japón, país que ya tiene un uso muy importante del hidrógeno y quería demostrarlo al mundo entero en los Juegos Olímpicos que continúan aplazándose, pero esperemos que los disfrutemos este año, ¿vale? Y llega a la costa de Japón y tenemos un depósito líquido para almacenar el hidrógeno y luego ya puntos de vaporización y compresión para llevárselo comprimido en camiones o algún hidroducto puro para que circule hacia el polígono industrial o circule algunos kilómetros hacia el interior del país. Aquí tenéis el barco ya acabado y cómo están introduciendo este depósito. Esto es un termo muy complejo de aceros 2-3 capas que tiene que soportar dentro una temperatura criogénica de menos 253 grados. Vamos a ver los usos del hidrógeno, ¿vale? El residencial es un poco el más raro quizás, el que menos esperamos que vaya a tener una entrada rápida, pero vemos que esta gente australiana, japonesa, ha inventado este dispositivo. Esto es una gran pila que está conformada por los distintos elementos que os muestro aquí, ¿vale? Con energía renovable que montarás en tu casa o en tu pyme, lo que vas a conseguir es generar electrólisis y almacenar el hidrógeno cuando tengas excedente fotovoltaico que no utilizas en tu negocio o en tu casa para almacenar el hidrógeno en estos cilindros de aquí. ¿Los veis aquí? Esto es almacenamiento por metal hidruro. Permite una densidad energética mayor y al final almacenas hidrógeno a compresiones de 20 o 30 bares. No tienes que tener en casa un depósito a 300 bares que seguramente la legalización de ese depósito sería más complejo que legalizar una industria química en el polígono de tu pueblo, ¿vale? O sea que es un tema tanto legislativo utilizar esto como que por densidad energética del hidrógeno que cabe aquí dentro. Cuando llegamos a la noche o tenemos el precio pico que estamos sufriendo ahora con la tarifa de las 16 a las 22 horas, vamos a entregar la energía eléctrica que hemos acumulado en forma de hidrógeno a la casa. Pues lo que tenemos es una pila de combustible que utiliza el hidrógeno pasando por un convertidor, una batería que estabiliza, nos convierte el inversor y tenemos en nuestra red de alterna en casa tenemos esa electricidad almacenada. Un equipo que almacena hasta 40 kilovatios hora de electricidad en forma de hidrógeno. Si lo comparamos el precio por el cual podéis reservar, la reserva es por un módico precio de 500 o 1.000 dólares, o la entregarán dentro de un año y medio, pero podéis reservar el equipo, ¿vale? 40 kilovatios, hacemos el homólogo en baterías Tesla Power de 13,5 kilovatios, más o menos a 12.000 cada una. Podríamos pensar que es parecido, pero ya sabemos todos que el litio está bastante más barato que este coste estándar de la Powerwall, ¿vale? Con lo cual está muy bien, es un almacenamiento en forma de hidrógeno, pero comparable en volumen a quizás, o no es tan competitivo como puede ser la acumulación de litio. Tiene una ventaja y es que si acumulas hidrógeno metal hidruro, puedes guardar este hidrógeno aquí durante semanas, que no se pierde y ya lo utilizarás en los momentos críticos, por ejemplo, cuando llega el Filomena y se te acaba las baterías porque no tienes electricidad porque la has consumido para poder calentarte durante 2 o 3 días extremos. Otra forma de utilizar el hidrógeno, están montando algunos barrios demostrativos, en Leeds, por ejemplo, donde echan hidroductos de uso puro. Obviamente en ese barrio habrá que cambiar los equipos de consumo, porque esto ya no lleva una mezcla de gas natural e hidrógeno que permiten
una caldera o un quemador de cocina, sino que ya es un hidrógeno puro y tenemos que cambiar los equipos consumidores en las casas, ¿vale? Esto es otro tipo de prueba que se está haciendo, haciendo algunos barrios exclusivos en usos de hidrógeno. Dentro de residencial, mi visión de cuándo o cuál es la tecnología que permitirá más rápidamente la introducción del hidrógeno, para mí es la conformación de las comunidades energéticas. Permiten instalaciones centralizadas de hasta 100 kilovatios que podemos repartir sin pagar peajes entre los distintos usuarios que existen por el barrio, con lo cual permite tener excedentes de esos 100 kilovatios cuando no están consumiendo o en casa los usuarios y asignar esa energía de una potencia alta a un electrolizador que te guarde hidrógeno y que después te lo devuelva para retornar potencia a la comunidad por la noche en baterías de este tipo, pilas de combustible de este tipo, 60 o 80 kilovatios. Esta es la del Toyota Mirai, que la quieren adaptar para vender como pila de uso estacionario para este tipo de aplicaciones. Todas las comunidades energéticas es una conformación de socios propios en el barrio que utilizan la red de distribución del Real Decreto de Autoconsumo Colectivo para beneficiarse de una generación de una electricidad económica. Una electricidad que si instalas energías renovables va a ser barata durante el día, pero que quieres compensar también energía cara con el tramo caro que tenemos ahora con la tarifa nueva, ¿vale? Con lo cual la tienes que almacenar, ya sea en forma de litio o ya sea en forma de hidrógeno, ¿vale? Se ponen de acuerdo ayuntamientos, organización, tejados consumidores y ellos se generan y ellos se consumen, ¿vale? Un modelo nuevo que llega para quedarse. Modelo tradicional de grandes generaciones, gran transporte, 18% de pérdidas frente a generar y consumir en la cercanía esa energía. Beneficios medioambientales, instalación en tejado y reparto a los distintos usuarios, lo que permite que si tienes grandes instalaciones que vas a repartir en distancias grandes, por ejemplo, de 50 kilómetros, que es un poco el límite que ha definido el gobierno para generar instalaciones que estén dentro de una comunidad y se puedan repartir la energía, actualmente con pago de algunos peajes es en alta tensión, pero van a ir bajando, te permite tener excedentes de distintas plantas y poner puntos de electrólisis centralizados y poder alimentar con 1 megavatio de electrólisis acumulación de hidrógeno con excedentes que de otra forma seguramente perderías. Almacenas en forma de hidrógeno y cuando más convenga utilizas el hidrógeno con pila de combustible. O almacenas hidrógeno, lo comprimes y lo repartes para movilidad sostenible a los usuarios de la propia comunidad, ¿vale? Son distintas las formas. Y al final, yo veo que de forma residencial y con este beneficio del entorno de las comunidades en 50 kilómetros, donde solo pagaremos por el uso de esa pequeña distancia en la red de distribución, los peajes serán ínfimos y conseguiremos intercambiarnos energía y excedentes para producir hidrógeno de una forma medianamente competitiva. Vamos al uso industrial, tenemos distintas aplicaciones y empezamos por la más importante, por la que más se utiliza, es la refinería. Aquí os dejo un esquema que no os voy a explicar, pero hay distintos procesos en el refinado de petróleo donde necesitamos utilizar hidrógeno para reducir ciertos componentes que serían dañinos, perjudiciales y contaminantes, ¿vale? Para luego sacar ya todos los productos que sale del petróleo, que los tenéis aquí a la derecha. Reseñar que aquí la aplicación no solo de hidrógeno, sino del oxígeno que también necesita el proceso, con lo cual, por electrólisis, obtenemos un hidrógeno renovable que sustituye al de reformado de gas, que es gris, más obtenemos el subproducto en el electrolizador del oxígeno que aprovechamos también para el proceso. Aquí tenemos algunos ejemplos de refinerías. BP quiere hacer una escala industrial en Alemania. Aquí tenemos la gran potencia de instalar aeros offshore en la costa y distribuir con líneas exclusivas a 50 megavatios de fábrica de electrolizadores, donde almacenarán para tener un buffer de hidrógeno, irán inyectándolo o suministrándolo a la refinería según la necesidad y la demanda que ésta requiera. Otro ejemplo, Enel y Eni. La eléctrica italiana y la petrolera italiana tienen un proyecto conjunto para hacer 2 instalaciones de 10 y 10 megavatios en 2 refinerías distintas. Aquí tenemos otra refinería, esta es en Alemania, con 10 megavatios de electrolisis. Vamos a coger el caso español. Este es un poco diferente. Tenemos una refinería en Petronor que lo que va a pretender en el proyecto que habréis visto en prensa del grupo Repsol es van a generar electrólisis e hidrógeno renovable, pero este hidrógeno no lo van a utilizar en los procesos de la refinería, sino que en la refinería lo que van a hacer es capturar CO2 que se emite. Lo capturan
y este hidrógeno junto al CO2 lo que va a producir son combustibles sintéticos. Al fin y al cabo, todos los combustibles son carbonos e hidrógenos en distintas composiciones. El metano, que es un gas, es CH4, el diésel y la gasolina es muchos Cs y muchos Hs. No me lo sé porque no soy químico, ¿vale? Pero generamos combustibles sintéticos con captura del CO2 de la refinería y, por tanto, cuando estos combustibles los utilizamos en un camión, en un coche o como queroseno lo utilizamos en un avión, es neutro en emisiones de carbono porque las que emiten las hemos captado de este proceso de la refinería de captación, además de haber generado el resto del combustible con un hidrógeno que no tiene huella de carbono porque lo hemos generado con la electrólisis. Si vamos a la industria alimentaria, esto es muy curioso, yo me enteré hace cosa de un año, y es que cuando compramos un chocolate, la figurita del conejito para Pascua, que está en un horno, está en el escaparate y le está dando 50 grados del sol al chocolate y no se derrite porque lo han hecho con aceites hidrogenados, ¿vale? Al aceite, y cuando se hace el chocolate se le añade hidrógeno para conseguir esa consistencia fuerte y que no se derrita con esas temperaturas, ¿vale? O sea, que hay industrias de consumo algo inferior a, obviamente, una refinería o una empresa de fertilizantes en la cual hay usos puntuales y donde podemos ver modelos de negocio de montar fotovoltaica en los tejados y entregar hidrógeno de cercanía generado en la propia fábrica in situ para estos procesos complementarios para, por ejemplo, generar el hidrógeno, el aceite hidrogenado. Síntesis del amoníaco, el segundo consumidor de hidrógeno actualmente en el mundo. Aquí os dejo el proceso de la generación del fertilizante, el proceso Bosch, ¿vale? Aquí os dejo el dibujito, lo ha comentado antes Esperanza, si no me equivoco también, el Haber-Bosch, este proceso, en el cual generamos el NH3, el amoníaco, ¿vale? Ese hidrógeno, obviamente, si lo cogemos con reformado de gas natural para añadirlo al hidrógeno, tenemos un amoníaco con huella de carbono. Si el hidrógeno lo generamos de forma renovable, tenemos un amoníaco descarbonizado. Proyecto importante en España, un poco la estrategia conjunta de asociación que ha hecho Iberdrola con Fertiberia, ¿vale? Y el primer proyecto que va a desarrollar es en la planta de Puerto Llano, un proyecto solar de 100 megavatios, 20 megavatios de electrólisis, y para jugar a hacer la mejor gestión de arrancar el electrolizador tiene una acumulación de batería de 20 megavatios para la que producción solar y a curva esté adecuada al escalón de arranque del electrolizador. Genera el hidrógeno, lo entrega en un buffer depósito a Fertiberia. Iberdrola no genera el amoníaco, Iberdrola no es especialista en generar la síntesis del amoníaco, genera el hidrógeno renovable y se lo entrega a Fertiberia, que es un gran experto y lleva toda la vida generando esa síntesis. Lo que pasa es que lo hacía con un hidrógeno gris y ahora se lo entregan con este tubito del depósito y es verde, ¿vale? Esa es la novedad en este tipo de plantas para generar fertilizante descarbonizado. Tenemos otra forma que es la utilización, dejo pilas de combustible porque es más, lo veremos más en el uso de la movilidad, la utilización directa como combustible también del hidrógeno, ¿vale? En la metalurgia, que es más o menos el 3% del consumo total y se espera que llegue al 6%, pues tenemos el uso del hidrógeno a la hora de generar el calor para el tema del reformado del acero. Hay proyectos como el de ThyssenKrupp de hacer 500 megavatios de electrólisis para fábricas de acero, o sea, potencias impresionantes, ¿vale? 500 megavatios de electrolizadores. Tenemos proyectos como Linde, donde va a montar 24 megavatios, en este caso como combustible para generar un hidrógeno que venderá, ¿vale? Como fabricante. Tenemos proyectos como este, donde la central de carbón de La Robla, en León, de Naturgy, obviamente se ha clausurado, ¿vale? El carbón ya no es tan bueno, obviamente, y lo que hacemos es utilizar esta ubicación y una ventaja que es que esta zona es de transición justa para recibir muchas ayudas y montar proyectos, por ejemplo, de 60 megavatios de electrólisis. Aquí se ha juntado un proyecto de desarrollo de parque fotovoltaico de Naturgy con la ambición de desarrollar electrólisis. Se han juntado, tú pones el parque, yo pongo el electrolizador y generamos 9.000 toneladas al año. ¿Dónde irá este hidrógeno? Pues hay un proyecto en el cual se exportará a Gijón, se meterá en un barco por una tecnología de almacenamiento de líquido orgánico y se transportará al norte de Europa, donde Esperanza nos ha enseñado que el coste de generar hidrógeno es prácticamente el doble que el coste que vamos a tener en proyectos de este tipo en España. Aquí vemos la primera de las plantas el año pasado, que se instaló 10 megavatios de electrólisis, 20 megavatios de fotovoltaica, y cuando esta se puso en funcionamiento en Fukushima fue la más grande que existe en el mundo. Luego le superaron otras, esta que entró en enero,
en Quebec, del fabricante Cummins, que ahora los habréis escuchado estas últimas 2 semanas porque es el fabricante que se ha puesto de acuerdo con Iberdrola para desarrollar una fábrica de electrolizadores en Guadalajara que fabricará 500 megavatios de electrolizadores por año, ¿vale? Aquí montaron una de 20 megavatios en el mes de enero. Reseñar que hace poco se ha dado en funcionamiento ya una en China para sustituir la generación de carbón con 200 megavatios de potencia. No os he traído el vídeo, pero podéis buscarlo. Electrolizador 200 megavatios en China. Hablamos de otra escala, ¿vale? Cemex está haciendo pruebas. En la hora de, digamos que los combustibles que ya conocemos que son los peores para una cementera, pues bueno, vamos a empezar a descarbonizar parte con inyección de hidrógeno. Se ha hecho unas pruebas, además en la cementera que hay aquí en Alicante, y ahora se va a empezar a exportar al resto de plantas que existen en el mundo. Otra forma de hidrógeno a combustible es la estrategia o alianza de los fabricantes de turbinas para empezar a inyectar hidrógeno parcial en las turbinas de gas que ya existen. Fabricantes como Siemens, este de aquí, veis las distintas turbinas que tienen, turbinas que se aplican o se instalan en ciclos combinados o turbinas que se instalan, por ejemplo, en fábricas de coches, como la de SEAT, ¿vale? Y cada una te indica cuál es el porcentaje ya de esa turbina que permite una mezcla puntual de hidrógeno. Con cierta adaptación del quemador, algunas de ellas pueden ampliar e incluso llegar al 100% de uso de hidrógeno en la turbina actual. Otro tipo más pequeño en potencia son motores, por ejemplo. Este fabricante de motores de gas natural biogás ha hecho una adaptación para que puedas inyectar hidrógeno a través del inyector en la cámara de combustión. Ha llegado a generar equipos que permiten 100% de hidrógeno o un mix. Llega a tener motores de cogeneración trifuel, permite mezclas de hidrógeno, biogás y gas natural. Son motores muy flexibles en cuanto al combustible disponible. Y si el disponible es 100% hidrógeno y lo utilizas, pues lo que te van a entregar es estas potencias que veis aquí con estos rendimientos eléctricos, que son menores que la pila de combustible, pero te entregan un rendimiento en calor bastante elevado. Con lo cual, para ciertos usos de cogeneración, este tipo de motores que no exigen un hidrógeno puro, que muchas veces puede ser más económico generarlo, no tan puro como el que requiere una pila de combustible, pueden ser, digamos que, generaciones útiles para utilización del hidrógeno. Transporte. Me gusta poner esta tabla porque sí nos hacemos una idea de que con 1 kilo de hidrógeno movemos un Toyota Mirai en 100 kilómetros de recorrido y 1 kilo de hidrógeno contiene 33,33 kilovatios de energía. Si esa energía con una eficiencia bastante mayor del 90% la guardamos en forma eléctrica en una batería de un coche, nos permite hacer 200 kilómetros, ¿vale? Esto es un poco la comparativa, aunque las densidades energéticas y los tiempos de carga puedan ser distintos, ¿vale? Yo que tengo coche eléctrico, pues me gasto 2 euros con tarifa nocturna para hacer 200 kilómetros y si voy a un punto de repostaje actual en Alemania a 12 euros el kilo, me gasto 24, 12 veces más para hacer el mismo recorrido. Eso hablo de ahora, ¿vale? Ya nos ha dicho Esperanza cuál es la expectativa de la bajada del hidrógeno para que sea competitivo con otros combustibles. Tampoco todo el mundo puede cargar un coche en casa con una tarifa nocturna baratita y poder conseguir 1 euro cada 100 kilómetros, ¿vale? Yo creo que en transporte ligero el eléctrico creo que ganará, pero habrán ciertos usos de flota cautiva con punto de repostaje optimizado en generación de hidrógeno o flotas de taxi como Madrid que quiere apostar por 1000 coches de hidrógeno, que podrá ser competitivo el hidrógeno. Aquí tenéis una gráfica en la cual más o menos se explica. Para coches y vehículos ligeros parece que el vehículo eléctrico de batería pues, va a ser el más recomendado. Flotas de vehículos ligeros o cautivas o vehículos grandes y taxis empieza a ser competitivo el hidrógeno o la batería ambos. Y si ya nos vamos a transportes pesados como el autobús, el camión, incluso el tren, el hidrógeno, tanto en forma gaseosa o el hidrógeno pasado a combustibles sintéticos, va a ser un poco el que en estos momentos parece que va a ser el triunfador. Si vamos al vehículo ligero, podemos utilizar hidrógeno directamente en un motor de combustión, ¿vale? No en pila de combustible, no es lo habitual, pero puede combustionar el hidrógeno que hemos almacenado en un depósito y tracciona las ruedas del motor. O podemos utilizarlo con pila de combustible y con apoyo de batería para traccionar motor eléctrico de un coche de pila de combustible. Aquí vemos el dibujito más o menos de la sección de un coche. Lo repostamos desde el punto de repostaje, los depósitos de almacenamiento, que alimentan la pila de combustible, ¿vale? La reacción nos echa un agua que vamos echando a la calle,
¿vale? Con eso generamos una electricidad que guardamos en la batería y la batería tiene una potencia de entrega al motor eléctrico que tracciona las ruedas fijo, con lo cual lo más habitual es pila de combustible generando electricidad en continuo a la batería y la batería tracciona el motor eléctrico. Aquí vemos el Toyota Mirai diseccionado, 2 depósitos que almacenan 5 kilos de hidrógeno a 700 bares y los distintos elementos, la pila de combustible, la batería de apoyo y el motor eléctrico en las ruedas delanteras donde tracciona. Aquí vemos el diseño, este es el BMW a hidrógeno y es el diseño de cómo van a tener dispuestos los depósitos, la pila, la batería y el motor. Modelos de coches que han existido, pero comerciales tenemos el Toyota Mirai y el iX35 que ha cambiado al Hyundai Nexo, ¿vale? Y el otro han sido pruebas, el Audi y el Mercedes han sido pruebas que luego se pararon. Ahora es cierto que muchos fabricantes están volviendo a generar o a fabricar sus coches de pila de combustible. Aquí tenemos el nuevo modelo Toyota Mirai que guarda 1 kilo y algo más de hidrógeno, lo que ha aumentado el rango de autonomía de los 500 a los 666 kilómetros. Esta es la nueva versión del Toyota Mirai. Esto de la moda pues hace que Toyota le regale un papamóvil al Papa pues, para que se vea que esto de hidrógeno puede descarbonizar. Ya lo que no sé, y igual Carburos no lo dice, si hay algún punto de repostaje en el Vaticano, ¿vale? Pero bueno, el coche se lo han entregado. Y esta es la primera estación de repostaje de 700 bares, ¿vale? Para vehículos ligeros 700 bares, autobuses y camiones 350 bares. Porque como tienen más espacio para guardar botellones, pues deciden utilizar algo más de espacio y comprimir o entregar el hidrógeno dentro de los depósitos a menor presión. Este es una estación de repostaje. No tengo vídeo, pero hace 3 semanas probé el Toyota Mirai y lo reposté y puedo decir que llené 5 kilos en 8 minutos de tiempo, ¿vale? Es una estación que comprime para dar uso, es una estación privada para dar uso a 12 coches de flota que han cogido en renting las distintas empresas promotoras del proyecto, entre ellas Carburos Metálicos, si no me equivoco, ¿vale? Aquí vemos el motor de combustión, hay un Toyota Corolla, que tiene un motor de combustión y ha estado en pruebas en unas carreras a finales de mayo y ha funcionado bastante bien. Bueno, el vídeo solo enseña cómo se mueve el motor y las bielas. Veamos los puntos de repostaje que tenemos en Europa. Alemania, Francia y UK, pues parece que tenemos bastantes puntos de repostaje. En España tenemos 3 puntos de repostaje público y este de Madrid, que como he dicho, es una estación privada cautiva. Ya tenemos muy poquito. En Estados Unidos vemos que California es la que más ha puesto en su momento y ya vemos que Japón demuestra que es un país que quiere tirar por el hidrógeno, al igual que Corea del Sur. Aquí tenemos ya, vamos cogiendo peso en el transporte, nos pasamos a autobuses, distintos modelos de autobuses demostrativos o comerciales en distintas ciudades del mundo y el primer proyecto significativo que hemos tenido en España son los 8 autobuses de hidrógeno que ha decidido comprar TMB, la empresa pública de autobuses de Barcelona, y que ha sacado un concurso para que alguien construya una estación de repostaje para cuando estos autobuses que están en fabricación lleguen y tengan que empezar a circular por la ciudad de Barcelona. El primer autobús de hidrógeno que se presentó en España es el de Alsa, que es el que nos ha contado Esperanza, ¿verdad? O el de Zaragoza, o el de Oviedo, el mismo. Luego se fue a Oviedo, ¿no? Sí. Vale, correcto. Lo llevaron un día a Madrid, 1 o 2 días a Madrid y luego pagaría a Madrid para decir que lo ha tenido en Madrid, pero luego ha estado circulando y haciendo pruebas en Oviedo. Creo que ha sido así. Sí, 3 meses va a estar en Oviedo. Correcto, vale, perfecto. Vale, muchas gracias. Es curioso porque movieron este otro autobús de otra marca y dijeron también que era el primero en España que se presentaba en Madrid. Una noticia es del 3 de marzo y otras del 23 de febrero. Vemos que alguno ha mentido respecto a ser el primero. Y también hubo autobuses en 2002, o sea que realmente cuando es el primero, pero bueno, es diferente, aquello fue otra historia. Ahí lo dejamos, ¿vale? Esto es novedoso, esta es una estación que se ha abierto en Groningen, en Holanda, y esta reposta creo que hasta 20 autobuses a la vez, ¿vale? Esta se inauguró esta semana o la semana pasada. Puede repostar hasta 20 autobuses a la vez, indicar que aquí no se genera el hidrógeno, lo traen en botellones desde fuera porque esto fue una zona, como veis, donde no habría posibilidad de instalar los 3-4 megavatios de fotovoltaica o 2 o 3 aeros para poder generar in situ el hidrógeno verde, ¿vale? Pero aquí es una instalación súper importante, 20 autobuses que pueden repostar a la vez. Esto ya va en serio, siendo Europa. Reseñar también que en autobuses pues hay proyectos y empresas que pretenden hacer el motor de combustión de hidrógeno puro, ¿vale? Motores de este tipo y prometen que en el siguiente trimestre veremos funcionar un autobús con motor de combustión a hidrógeno.
Reseñar que el hidrógeno vale para otras cosas, carretillas, importante, barrederas, camiones de basura, grupos electrógenos en un festival de música en verano, donde son muy verdes y no quieren llevar un grupo diésel, movido a un lago o a un canal, o incluso incorporado dentro de una barquita para pescar o para lo que esté haciendo esta barquita, ¿vale? O sea que es muy flexible. Cilindros de hidrógeno, como veis aquí al lado, pila de combustible, generación de electricidad y entrega de calor en caso de que nos haga falta. Mercancías, trenes, los trenes también se han apuntado a esto del hidrógeno, ¿vale? Como España. En Alemania vemos que hace 2 años, ahí lo veis, que ya están probando uno de estos trenes, ¿vale? Reseñar que, por ejemplo, Francia ya sacado una licitación para hacer 12 trenes de hidrógeno, y reseñar algo importante en España, y es que había una licitación por 1.300 millones de euros de Renfe para hacer locomotoras diésel para la renovación de las locomotoras diésel de la mayor parte de las vías españolas que no tienen electrificación, no tienen catenaria, y han parado el concurso porque lo van a modificar para exigir locomotoras o tractoras limpias o descarbonizadas. El único, no creo que hagan locomotoras con un vagón de baterías entero detrás, ¿vale? Con lo cual, o la opción es hidrógeno o la opción sería remolcadoras de GNL con biometano, que se han hecho 2 de prueba y de momento no han avanzado mucho. Así que yo creo que concursos habrá para motivar y hacer trenes de hidrógeno, ¿vale? Pero muy significativo, un concurso que estaba ya licitándose por 1.300 millones y 72 máquinas locomotoras se ha parado para modificarlo. Transporte marítimo. Este me lo conozco un poco más. El primero barco más significativo de hidrógeno es el Energy Observer, que lleva unos cuantos años dando vueltas por el mundo y demostrando que con estos paneles fotovoltaicos y con 2 pequeños aerogeneradores de 1 kilovatio que tienen por aquí, pueden generar hidrógeno, almacenarlo en unos depósitos que están por aquí, aquí están, y utilizarlos en pila de combustible para alimentar los 2 motores eléctricos de 41 kilovatios. Han visitado más de 50 países, 100 puertos y 6 años dando la vuelta al mundo y demostrando la tecnología del hidrógeno. Hay otro tipo ya de embarcaciones más importantes, estas de apoyo en alta mar, por ejemplo, para instalaciones de aerogeneradores offshore, donde ya se va a probar pilas de combustible de nivel de megavatio. Esta cosa ya empieza a ser más seria en cuanto al uso marítimo. Esta embarcación, perdón. ¿Cómo voy de tiempo? Ya estoy acabando, ¿eh? Vale, ya acabo. Esta embarcación, fijaos, esto es un ferry enorme de 200 y pico metros y pretenden que sea todo con pila de combustible, 23 megavatios. No existe aún una pila de combustible de ese tamaño, ¿vale? Las máximas que estamos viendo ahora o que existen actualmente, 1 o 2 megavatios de potencia de pila de combustible. Hidrógeno puro lo subirán comprimido, 44 toneladas con cilindros comprimidos a bordo, arriba, y eso le dará una autonomía de 48 horas, ¿vale? Es un diseño que pretende estar fabricado en el año 2027. Hay otras opciones intermedias, por ejemplo, nosotros como Balearia ya estamos acostumbrados a utilizar gases, ¿de acuerdo? Utilizamos gas natural licuado, somos líder en el uso de gas natural licuado, tenemos 9 barcos. Este es el nuevo que hemos sacado en mayo, Fast Ferry, el más sostenible del mundo al ser con motores de gas natural, y hemos hecho ya la demostración de que puede funcionar con biometano. Hemos hecho un trayecto en el cual nuestro transportista nos ha traído de forma criogénica el gas natural licuado, que había sido un gas biometano inyectado en la red gasista de Madrid por la generación de las basuras, transportado por la red gasista. Hemos pagado un peaje de liquefacción para cambiar ese gas al tanque de Barcelona, lo ha cargado nuestro transportista en la cisterna, lo ha arrimado al barco, lo ha suministrado y hemos hecho un viaje completo Barcelona-Mallorca por primera vez en Europa descarbonizados. Reseñar que este tipo de motores de esas embarcaciones permiten mezclas de hidrógeno entre el 10 y el 25%. El reto va a ser cómo nos ponemos depósitos de hidrógeno a bordo, ¿vale? Ahora los tenemos de gas natural, pero vamos a ver cuál es el reto para el marítimo. Si nos vamos al aéreo, vemos que ya hay avioncitos que probaron esto del hidrógeno, ¿vale? En el 65, en el 88, pero ahora la moda es esta. Pues Airbus dice que para el 2035 va a tener estos aviones, ¿vale? Grandes ya, esto ya es su fashion, digo yo, no sé este diseño, pero bueno, aerodinámicamente imagino que será viable, y estos van a funcionar un 100% con hidrógeno. Y con esto ya acabo y vuelvo a recordar la competitividad del hidrógeno, ¿vale? Estados Unidos dice que seremos capaces de bajar hasta $1 el kilogramo. Nos ha enseñado Esperanza que hay zonas del mundo que parece que en la actualidad apunten a llegar al dólar. Algunas zonas en el mundo, no todo el mundo, ¿de acuerdo? Con lo cual esta es la gran barrera. $1 el kilogramo, ¿vale? Los 33 kilovatios hora
por $1, ¿vale? Es más o menos la competitividad de estar utilizando, por ejemplo, un gas natural ahora mismo en movilidad pesada marítima. ¿Cuál es la ventaja? Si tenemos un coche de gas natural que, por ejemplo, necesita 4 kilos de gas natural a casi €1 el kilo, 4 euros o 3,5 para transportarse 100 kilómetros, si llegamos a conseguir un hidrógeno a 2,5 euros el kilo, que nos permite hacer 100 kilómetros, y €1 y pico más lo utilizamos para amortizar la estación de repostaje y el transporte de ese hidrógeno hasta la hidrogenera, llegaremos a ser competitivos en el transporte ligero y pesado de tierra, ¿vale? Repito, el marítimo va a ser un poco más complejo porque nuestros repostajes son un poco más sencillos. Cogemos el gas y con una cisterna especial, pero criogénica, lo suministramos al depósito y va directo a los motores. Ahí dejo el reto, ¿vale? A $1 el kilo, a ver si llegamos, y con eso, desde luego, el hidrógeno será un vector de introducción muy potente a partir del 2030-2035 con estos precios. Muchas gracias, y esto es lo que quería contar. Dejo de compartir. Espérate, aquí está el botón, vale. Perfecto. Nada, muchas gracias, Alberto. Pues nada, muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias, Esperanza. La verdad que me han encantado vuestras presentaciones, o sea que muchísimas gracias a los dos por el trabajo realizado. Y si os parece, pues vamos a ver las preguntas que han estado poniendo por aquí por el chat, a ver qué tal vamos haciendo. Podéis contestar cualquiera de vosotros, el que se vaya sintiendo más cómodo en este punto, ¿no? Karim Florencio Pérez nos pregunta sobre la producción de hidrógeno a partir de amoníaco. ¿Ya es una tecnología consolidada? En pregunta, porque es el sentido contrario a la reacción Haber-Bosch, ¿no? Sí, sí, es una tecnología madura y no hay ningún tipo de problema en su producción. O sea, no es un craqueo en el que disocias la molécula de amoníaco en hidrógeno. O sea, no hay ningún tipo de problema y es una tecnología madura. Perfecto. Camilo Monroy Cárdenas nos pregunta ¿cuál puede llegar a ser el rendimiento aproximado de la producción de hidrógeno verde, energía primaria renovable frente a energía almacenada? ¿Y cuál puede ser la eficiencia de transformación en puntos de uso final? A ver, bueno, no sé si es para mí la pregunta, pero vaya, al final el principal concepto que tenemos que pensar es si nosotros tenemos energía renovable disponible para su uso en punto final, utilicémosla primero. O sea, siempre nos hacen el comentario de, es que el hidrógeno es menos eficiente. Claro, es que si tienes la oportunidad de poder utilizar la energía eléctrica que se está produciendo directamente, utilízalo, pero en los momentos en los que no se pueda utilizar esa energía eléctrica directamente, se puede almacenar hidrógeno en grandes cantidades y para tiempos grandes. Es decir, para un día es mejor utilizar una batería para intradiario, es mejor una batería y para pequeñas cantidades, como tenemos, por ejemplo, en nuestros teléfonos móviles. Pero para grandes cantidades y para tiempos prolongados es mejor el hidrógeno. ¿Es cuestión de eficiencia? Pues sí, la eficiencia. Si tenemos en cuenta una batería con almacenamiento en hidrógeno, cuantos más etapas metas a un proceso, menor eficiente es. Eso es de cajón. Pero hay que pensarlo en las baterías. No son la solución para almacenar en cantidades grandes y para largos periodos de tiempo. Por lo tanto, tenemos que buscar otra alternativa. Ahí, perdóname, complemento. Hay distintos casos de uso, por ejemplo, lo he comentado en comunidades energéticas. Os instalan una fotovoltaica centralizada, os comparten 1 kilovatio vuestra casa, ¿de acuerdo? Estáis consumiendo solo 0,7 y hay 0,3 kilovatios que se pierden. Se pierden 0,3 tuyos, 0,2 del vecino, ¿vale? Y en esa comunidad de distintas instalaciones se están perdiendo fácilmente 200 kilovatios de exceso porque la gente ha decidido no estar en casa, ¿vale? Si esos 200 kilovatios, o sea, el que aprovechas más o menos lo amortizas a 5 céntimos el kilovatio, a 25 años. El que te sobra, si lo decides aplicar a generar hidrógeno
almacenarlo y que ese hidrógeno genere electricidad y te lo entregue a la comunidad con el ahorro de peajes que te permite el Real Decreto de Autoconsumo Colectivo, vais a evitar pagar 33 céntimos que ahora mismo estamos pagando todos los que tenemos la luz encendida, ¿vale? Entre las 18 y las 22 horas. Con lo cual ahí hay casos de uso donde el hidrógeno, particularmente en residencial, pueda ser competitivo, ¿vale? Os pongo el caso más extremo, que sea competitivo en residencial, que depende mucho del caso de uso y de un desperdicio de una fotovoltaica que se desperdiciaría en precio de mercado y que podemos aprovechar ese excedente para generar y aplicarlo un poquito más tarde. Pero también añade Camilo, bueno, algo parecido, ¿no? Dice, ¿se tienen pérdidas considerables de hidrógeno en almacenamiento de alta duración? No. ¿Almacenamientos de alta duración? ¿Se pierde el hidrógeno? No. En principio, si tú tienes un almacenamiento de hidrógeno a presión, debe ser estanco. De hecho, si tú tienes, si pierdes hidrógeno, es que estás teniendo fugas de hidrógeno. Por lo tanto, es que el tanque que tienes no deberías actuar sobre él. En principio, no debes tener fugas. Que a lo mejor de verano invierno puedas tener un desperdicio de un 0,0 algo, pues quizá podría llevarse a darse el caso, pero realmente no es algo que vaya a ocurrir, ni es algo que suponga un problema, como si ocurren las baterías que se descargan. Es completamente diferente. Sí, suelo añadir que igual has escuchado, disculpa, no sé a Claudio el nombre, disculpa, me he olvidado el nombre. Camilo, perdona, por eso empezaba. Disculpa, Camilo. Sí que si has escuchado, si vamos a la tecnología criogénica, o sea, si vamos a congelar criogénicamente un gas, como es el GNL, también sucede, ¿vale? Los metaneros cuando viajan por los mares trayendo gas de los países productores y entregándolo, por ejemplo, a una regasificadora de Sagunto, de Barcelona, de Cartagena, en ese viaje, más o menos entre un 0,2 y un 0,3% del gas, como está a menos 162 grados, aunque el termo, la doble capa de acero del depósito es muy buena y hay vacío entre medio, algo se calienta. Entonces el gas empieza a calentarse, se genera un poco de gas y empieza a subir la presión dentro del depósito que tiene líquido y la poca cámara que tiene, un 10%, empieza a presionarse. Entonces lo que se hace es, eso se llama boil off, lo que hay que hacer es escapar ese gas y utilizarlo porque si no, obviamente se comprimiría demasiado y esos depósitos se diseñan para criogénicos para 10 bares o 20 máximo en tensión. ¿Qué hacen los metaneros? Cogen ese gas y lo utilizan en los motores y sustituyen diésel, o si son motores de gas natural están ahorrando gas natural de los motores de combustión, ¿vale? En el hidrógeno líquido va a pasar exactamente lo mismo porque lo tenemos a menos 253, con lo cual este barco que os he enseñado no lo hace todavía porque es demostrativo, pero los diseños de barcos que se van a hacer que transportarán hidrógeno criogénico sí que están diseñados para que ese boil off del hidrógeno se vaya utilizando para sustituir combustible en la navegación del barco, ¿vale? Ahí sí que podrás haber escuchado que hay una pérdida, pero es una pérdida debido a las bajas temperaturas que tiene un gas, ya sea gas natural o ya sea hidrógeno. Perfecto, nada, Dana, muchas gracias. Óscar nos pregunta por las presentaciones y le decimos que siempre que el vídeo está grabado y que lo pondremos a disposición el vídeo de todos los asistentes y no asistentes, o sea que cuando queráis podréis verlo sin problema. Y bueno, parece que no hay más preguntas. Yo tengo una para los asistentes por añadir una pregunta más y tratar de completar un poco el asunto. Habéis mencionado los dos en la parte de generación, una parte de generación de hidrógeno, una parte de hidrólisis y electrolisis del agua. Y lo que me gustaría, algo ha comentado un poquito Javier también, pero me gustaría ver si podéis darnos un par de informaciones más. Una, ¿qué hacemos con el oxígeno que está saliendo? Así muerto todos hablamos hidrógeno y el oxígeno que sale es una cantidad importante y bueno, a ver qué se podría hacer combinado con el oxígeno también, unido, no sé si tiene sentido, ¿no? Si habéis visto algo de esto, en fin, a ver vuestra experiencia en este campo. Sí, además nosotros como carburos metálicos que somos fabricantes de oxígeno, sí es posible utilizar el oxígeno que se produce por electrolisis, por supuesto, pero el principal hándicap que nos encontramos es que necesita que el uso final de este oxígeno sea cercano porque es muy complejo el transporte de este oxígeno. Por lo tanto, sí que se puede
utilizar porque las condiciones de pureza a la que sale el oxígeno de la electrolisis pueden ser adecuadas para usos industriales, pero hay que analizar caso por caso para conocer si es más rentable, más bien económicamente, su uso o es preferible tener una ASU y que produzca ese oxígeno. Dependiendo de la situación y del uso final, por ejemplo, si tú tienes un electrolizador cerca de una depuradora de agua, pues es posible que tú necesites ese oxígeno para el agua y por supuesto será un uso a utilizar allí o en una planta acuícola, por ejemplo. Pero dependiendo del caso hay que ver por rentabilidad económica al final, que es algo que prima mucho, qué es lo mejor en cada caso. Yo añadir simplemente, como he dicho, por ejemplo, en la refinería se necesita oxígeno, con lo cual producimos el hidrógeno renovable y el oxígeno en el mismo sitio. Y luego se me ocurren cosas, quizás Alberto, ¿no? Como no conozco bien, pero las tecnologías de captura de CO2 está, ¿no? La precombustión, la oxicombustión, y con lo cual, si generamos un oxígeno y por lo que sea tenemos un motor cerca y combustionamos con solo oxígeno y no aire en ese motor, esa tecnología de generación de combustión podrá ser fácilmente integrable con una captura del CO2, ¿vale? Podemos hacer una economía circular. O sea, el oxígeno que generamos in situ, si tenemos un motor cercano, le instalamos una captura de CO2 por la metodología que ahora nos contará Alberto, para no equivocarme yo, que consiste en hacer la combustión con oxígeno puro, ¿vale? Alberto, complementalo para que no ponga yo la pata. No, perfecto, perfecto. Le haces la combustión con oxígeno puro y lo que te queda recirculante lo recirculas porque ya tienes el CO2 súper concentrado y entonces ya lo puedes dejar capturado y te ahorras pues todo el coste energético de captura lo tienes ahorrado. O sea que sí, perfecto, perfecto. Es un gran uso, ¿no? Y luego la última pregunta que os quería decir, que no lo he oído a ninguno y más que nada el anterior ponente que tuvimos es precisamente el director de energía metalúrgica madrileña, ¿no? Entonces es precisamente el uso del hidrógeno en la metalurgia, ¿no? Para el recocido de metales y para la fabricación de metales con mayor calidad, etcétera. No sé, es lo mismo, las cantidades que hablamos son muy pequeñas, desconozco un poco el asunto, no sé si tenéis conocimiento del tema, sí, porque realmente en plantas metalúrgicas es un punto que puede llegar a ser muy interesante y muy importante. No sé si alguna vez lo habéis tenido en consideración. Yo he mostrado muy rápidamente una diapositiva que luego veréis que dice que actualmente el 3% del uso del hidrógeno, que básicamente FRI se está utilizando en metalurgia y que la expectativa es llegar a un 6% de la demanda en 2030. De los usos actuales de hidrógeno, si incorporamos hidrógeno en movilidad, obviamente ese 6 se diluirá porque habremos utilizado mucho más hidrógeno nuevo de uso del que no tenemos ahora. Pero es importante, una previsión del 6% de hidrógeno en 2030 es un uso importante para tener en cuenta. Si tenemos en cuenta fábricas que generan aceite para el chocolate, que utilizan poquito, pues hombre, la metalurgia utiliza muchísimo más, con lo cual es un focal point importante después de las refinerías, la generación de los fertilizantes y las nuevas generaciones para movilidad del hidrógeno renovable, en la cual focalizarse, por supuesto. Sí, nada, apuntar simplemente que de hecho ya hay iniciativas en España en empresas metalúrgicas para utilizar el hidrógeno y probarlo en hornos. O sea, es una realidad 100% porque ya se está estudiando en ello y ya se están realizando cosas y seguiremos viéndolas. Pues nada, fenomenal. No sé si hay más preguntas por aquí que alguien quisiera. Una más. Pues muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias a los asistentes. Enhorabuena a la plataforma tecnológica también y a la asociación por la iniciativa de hacer este webinar, que yo creo que ha sido un nivel altísimo y que nos ha dado una información clarísima sobre el uso y manejo y aplicaciones del hidrógeno. O sea que muchísimas gracias a todos y aquí lo cerramos. Muchas gracias a todos y nos despedimos ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Adiós. Adiós. Adiós.